conservar para las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Coca, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días. Dicen que como te ven, te tratan, pero también como te comportas, te recuerdan. Y en estas fiestas y en estas celebraciones de Navidad y Año Nuevo, muchas veces nuestro comportamiento y por supuesto la forma en la que actuamos durante estas celebraciones, aún siendo con amigos, familiares, compañeros de trabajo, pues es muy importante cuidar también de nuestra imagen, porque por diferentes pequeños detalles podría verse afectada o a lo mejor también verse realmente muy confirmada, muy pues nos puede ayudar mucho. Entonces, en este sentido, el día de hoy vamos a comentarles algunos consejos, algunas recomendaciones que tienen que ver sobre cómo cuidar nuestra imagen precisamente en estas celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Y la primera de ellas es básicamente que en algunas de las celebraciones, como escuchamos hace un rato, ya comienzan las posadas, todo este tipo de fiestas tan calurosas y tan importantes. Y una de ellas es que confirmemos nuestra asistencia. Cuando nosotros confirmamos nuestra asistencia y hemos dicho que sí vamos a ir, pues asistamos en realidad. Hay muchas personas que dicen que sí y muchas veces pues no llegan. Entonces es muy importante también saber decir que no. Cuando ya sabemos de antemano que a lo mejor no vamos a poder asistir, no digamos que sí vamos a asistir, porque finalmente podemos afectar, bueno, tanto nuestra imagen como también lo que es la parte de la anfitriona. Va a tomar en cuenta obviamente nuestra participación, nuestro lugar, y realmente, bueno, pues es muy penoso cuando decimos que sí y no llegamos. Ese sería el primer consejo. Otro de los consejos que valen la pena recordar para estas fechas son que, por ejemplo, si nosotros asistimos a alguna fiesta, alguna celebración, por ejemplo, más o menos en un lapso de 1 a 3 días, mandemos una tarjeta de agradecimiento para el anfitrión. Es muy apreciado cuando nosotros mandamos un detalle, puede ser un correo electrónico, aunque hoy en día lo mejor también es que la escribamos con nuestro puño y letra, y realmente va a ser un detalle que la anfitriona o el anfitrión pues va a agradecer mucho. El tercer consejo en cuestión de todas estas fechas navideñas, sobre todo en la parte también de la imagen, es que si vamos a asistir a alguna celebración, alguna fiesta, alguna posada, este tipo de eventos, que llevemos un detalle al anfitrión. Pueden ser unas flores, puede ser una tarjeta navideña, no necesariamente tiene que ser algo costoso, pero realmente tener un detalle de este tipo pues siempre se va a agradecer mucho. El cuarto consejo que tenemos el día de hoy para ustedes en cuestión de estas fiestas es que nos esmeremos mucho en nuestro arreglo. Estamos casi ya a unos días de la celebración de la Navidad, obviamente las posadas, lo que es la parte de Año Nuevo, y muchas veces por cuestión de que no nos organizamos muy bien, de repente pues nos descuidamos en esta parte de la imagen. No olvidemos que estamos cerrando el año con celebraciones muy importantes y que vale la pena organizarnos, sobre todo aquellas personas que tienen el carácter de anfitrionas o de anfitriones y que se pasan a lo mejor todo el día cocinando, cosas de este tipo. Pues sí vale la pena en realidad que nos esmeremos mucho en nuestra imagen, y sobre todo una recomendación: si tenemos en este momento la oportunidad de invertir en algo que tenga que ver con nuestra imagen, hagamos realmente una buena inversión. Por ejemplo, si nos falta un buen abrigo, o a lo mejor unos zapatos o alguna corbata en el caso de los hombres, pues que se vea más bien, si se puede, como una buena inversión más que como un gasto. Esto es algo muy importante. Y finalmente también en estas fiestas no olvidemos, como decíamos hace unos segundos, la parte de nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento es muy importante. Y por ejemplo, en estas cenas tan importantes de fin de año, vale la pena comentar que si a lo mejor nosotros llegamos tarde y toda la gente ya está sentada, simplemente con decir un buenas noches, buen provecho, podemos incorporarnos a la mesa. No es necesario llegar y saludar y hacer que se levante toda la gente. Otra de las cuestiones también importantes en este sentido es que si tenemos ganas de fumar en una celebración como esta durante la cena, mejor no salgamos. Recordemos que esto es algo que realmente no es nada agradable estando en una cena de fin de año. Y bueno, pues por supuesto también nuestro comportamiento en cuestión de las palabras que usemos, que sea una convivencia agradable para todos. Así es que, como hemos visto, pues hay varios consejos realmente para
tener una buena celebración, pasarla bien, pero también muy importante es que le demos ese peso a estas tradiciones que son tan importantes y que cuidemos también nuestra imagen, porque obviamente muchas veces pues al estar con familiares y amigos de repente puede relajarse la situación a tal grado que pueda afectarse nuestra imagen. Entonces cuidamos nuestra imagen también en estas celebraciones y seremos también muy bien recordados. Yo te tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando hay una cena, una celebración de este tipo, de algunos años a la fecha se estila que a ti te toca traer esto, a ti esto, a ti esto, es decir, la de cooperacha, y claro, está bien. Pero también hay ocasiones en las que no te toca nada, no te toca llevar absolutamente nada, eres un invitado cabalmente. Tienes que llevar algo, algún obsequio, algo al anfitrión o a la anfitriona, o a quién llevárselo, a él o a ella. A mí me invita él, le tengo que llevar algún detalle a su esposa, y te lo pregunto porque el otro día en una comida todo mundo llegó con el pomo, pero así, todo era curiosísimo. Llegó uno, botella, llegó otro, botella, como si fuera la condición, como si fuera el boleto de entrada, vaya. Dije, bueno, pues es un buen detalle, pero ahí tengo mis dudas. A ver, platícame. Sí, efectivamente, y qué bueno que lo comentas, porque en algunas familias se genera esta situación de que tú llevas cierto platillo, yo llevo tal cosa. Cuando no sea así, a mi recomendación es de verdad que siempre es muy buen visto llegar con un detalle, como comentas, bueno, igual puede ser una botella de vino, pero también puede ser otro tipo de cuestiones como unas flores, que es algo un poquito más neutral, una tarjeta navideña, puede ser a lo mejor algo que sea de consumo, a lo mejor unos chocolates, unos polvorones, este tipo de detalles, y sí, efectivamente se dan a la anfitriona. En este caso, por ejemplo, te invita a lo mejor algún amigo, bueno, pues puede ser un detalle al llegar a la casa de ellos para su esposa, que asumiendo que ella es la que haya preparado la cena, pero sí, ya sea para él o para ella, pero siempre es importante no llegar con las manos vacías, y como comentaba, no es tanto el dinero, sino es la atención, es el detalle, porque te están recibiendo en su casa, porque además invirtieron esfuerzo y tiempo en lo que sería la preparación de toda una cena. Entonces, muchas veces estamos acostumbrados simplemente a llegar, ¿no? Como que pues es así muy, muy tranquilo, pero siempre este tipo de detalles, y por eso es que el día de hoy los puntualizamos así en cuestión de la imagen, es algo que nos va a favorecer muchísimo y como decía, nos van a recordar con mucho agrado. Es decir, un presente que no necesariamente se vaya a consumir en el momento. Ese es el asunto, ¿no? Ah, exacto, y qué bueno también que lo comentan, porque a veces hay personas que, por ejemplo, preparan un postre como detalle para la anfitriona, ¿no? Y asumen que este postre se tiene que consumir en el momento, para la cena. Entonces aquí cabe mencionar que si es algo que se va a consumir, como por ejemplo chocolates, una botella de vino, alguna cuestión de ese estilo, no asumamos que el anfitrión lo va a abrir en ese momento y lo tenemos que consumir, y no nos sintamos mal porque no lo haga. Es decir, yo doy ese detalle, y si el anfitrión decide abrirlo en ese momento o no, pues es algo que tengo que respetar. Muy bien, Coca, la pregunta del millón, ¿nos vemos el jueves 24 y el jueves 31? Claro que ¿O nos vemos hasta enero? Tú me dices. No, nos vemos el jueves 24 y además no se lo pierdan, porque vamos a tener realmente unas recomendaciones muy buenas. Todo el año nos hemos enfocado al manejo de la imagen profesional y todo lo que tiene que ver con el entorno laboral, pero la próxima semana vamos a tener recomendaciones muy puntuales sobre cómo poner esa mesa, cuestiones que tienen que ver con cristalería, cubiertos, todo lo que compete a la cena navideña y también de Año Nuevo. Coca Sevilla, un abrazo, nos vemos la semana entrante. Coca. Gracias a ustedes, buen día, hasta luego. 9:02, una pausa.